Hola, muy buenas a todos. Hoy esta vez me he demorado un poquito con el vídeo pues porque, estamos de vacaciones y me ha sido imposible grabarlo antes y editarlo y demás. Pero bueno, hoy os traigo un vídeo que creo que os va a interesar a todos, del cual llevo tiempo pensando en hacerlo, pero con cierto miedo, y es pues esto va a abrir una serie de vídeos, aparte de análisis de aplicaciones, de tutoriales de coloreado y demás. Pues esto va a ser un poco más de fundamentos de dibujo. Y voy a empezar el vídeo pues con algo que me habéis preguntado todos, que a mí siempre me ha dado tanto miedo como a vosotros, que es la anatomía. Así que este vídeo trata sobre anatomía, es el primer vídeo sobre fundamentos de dibujo. Y bueno, espero que os guste, lo voy a hacer lo mejor posible dentro de mis posibilidades y bueno, vamos allá. Bueno, hablando de anatomía, pues he de deciros que es uno de los temas que más me ha costado a la hora de dibujar desde siempre, del cual siempre he tenido cierto miedo, y os voy a comentar una serie de cosas que yo creo que nos pasan a todos. Bueno, lo primero de todo es que siempre ponemos la excusa sobre la anatomía, si nos gusta el mundo del cómic, diciendo que, bueno, en el mundo del cómic, del manga, del cartoon, pues siempre se exagera la anatomía, entonces podemos permitirnos ciertas licencias y pues hacer piernas cortas, brazos largos, como saltarnos un poco las leyes de la anatomía. Y yo creo que es un error. Creo que la anatomía, aunque os cueste, hay que estudiarla. Y la tenéis que estudiar cada uno de vosotros, con fotografías, con ejemplos, con libros de dibujo, y lleva su tiempo. Lleva su tiempo, pero si tú quieres exagerar la anatomía con un estilo de dibujo, lo primero que tienes que hacer es conocerla. Yo, la verdad es que a la hora de plantearme haceros este tipo de vídeos, pues me da cierto miedo, porque yo no tengo una formación académica de dibujo, como os he dicho muchas veces. Realmente todo lo que me he podido formar, pues me he formado yo mismo, pues con libros de dibujo, con internet, en foros de dibujo, viendo ilustraciones de otras personas. Entonces realmente puedo cometer errores a la hora de deciros cualquier cosa técnica sobre la anatomía. Mis conocimientos llegan hasta donde llegan. Yo os puedo decir lo que a mí me funciona y las reglas que siempre sigo o intento seguir a la hora de hacer una ilustración. Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo cuando dibujaba, por ejemplo, la gente me decía, dibujas muy bien, pero no sabes dibujar piernas. Bueno, a mí me da una rabia tremenda, porque, pues claro, al final se te fastidia un dibujo, pues por no saber dibujar, pues una cosa como las piernas. Yo hacía siempre, pues hacía masas de, cuando dibujaba estilo cómic, pues yo hacía, pues cuando quería hacer una pierna, a ver, esperad un momentito que os quito esto, que esto es para luego. Por ejemplo, vamos a ver, yo hacía, pues intentaba hacer masas o sea, hacía el cómic americano y yo hacía masas de músculos, así, así, y bueno, un desastre, no sabía hacerlas, ¿vale? Entonces, yo siempre lo decía, y una amiga que conozco, pintora, Inmaculada Soler, que os pondré el enlace abajo para que lo veáis, pues me empezó a quitar el miedo, porque yo decía, mira, es que yo me meto en los foros y demás, y la gente, pues la verdad es que me da mucho miedo la anatomía, y bueno, Inmaculada Soler, pues para que os hagáis un ejemplo, estudió Bellas Artes, expone y demás, y bueno, uno de sus maestros fue Antonio López, que es un pintor español muy famoso, hiperrealista. O sea, y ella me dijo, mira Alberto, quítate los miedos. Si tú vas al Museo del Prado y los dibujos pudiesen caminar, pues uno sería cojo, el otro sería medio manco, y, o sea, lo de la anatomía, pues hay que seguir ciertas reglas, pero no hay que obsesionarse. Y bueno, eso no quita que haya que estudiar anatomía. Yo ahí estoy 100% de acuerdo. Tú luego a la hora de plasmar el dibujo, pues te puedes permitir ciertas licencias, pero primero lo tienes que saber. Y luego también os voy a recomendar una cuenta de Instagram que es buenísima, de Taco, que os lo voy a poner debajo. Y también os voy a recomendar una página en la cual yo me he podido descargar de forma gratuita ejemplos para poder enseñaros un poco las cosas que voy a enseñar de anatomía,
que te permite descargar determinadas fotos y hacer análisis de anatomía haciendo dibujos sobre lo que te va plasmando la web. Y bueno, pues es un ejercicio que también os recomiendo, ¿vale? Entonces voy a empezar un poco más a fondo y os voy a explicar ciertas cosas de la anatomía, como os digo, que a mí me valen y espero que a vosotros también. Así que bueno, vamos allá. Bueno, lo primero de lo que os quería hablar es del rostro, ¿vale? Me he bajado esta foto, como os digo, de la página web que os dejo abajo. Y hay ciertas cosas que a la hora de dibujar una cara tenemos que tener clara. Esto es una cara de frente, ¿vale? Le voy a bajar un poquito la opacidad, porque bueno, tengo aquí un lío de mucho cuidado, de fotografías y demás. Voy a bajar la opacidad y os voy a señalar las cosas que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es simétrico en el cuerpo humano. El cuerpo humano es una obra de ingeniería natural brutal, ¿vale? Entonces, eso nos va a servir para, a la hora de dibujar un rostro o lo que sea, tener ciertas leyes de las cuales nos van a servir siempre. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Veis el ojo, la línea del ojo y dónde termina la oreja, no? Vamos a ver, si trazamos una línea recta, justo la mitad del ojo concuerda con el final de la oreja. Muchas veces ponemos las orejas por aquí o las ponemos más abajo. Bueno, pues que os sirva siempre de referencia. La línea del ojo, el final de la oreja. Y el final de la nariz, el final de la oreja. Es decir, que la oreja va a estar siempre encuadrada aquí, entre el final de la nariz y el medio de los ojos, ¿vale? La boca, bueno, está el mentón, se podría separar por partes, ¿vale? Y la boca. La boca siempre va, el medio de la boca va en el pico de la mandíbula, ¿veis? Justo ahí. Tenemos la mandíbula, pues justo ahí va el medio de la boca. Igual que hay un cuarto aquí de mentón, luego hay un cuarto para las cejas, ¿vale? Bueno, pues una vez tenemos esta separación de la cara, vamos a ver, más o menos los ojos y la nariz ocupan una mitad y del mentón a la boca ocupa otra mitad, ¿vale? Bueno, pues la boca iría más o menos en un cuarto, o sea, perdón, en un tercio de esta mitad. Los ojos igual irían en un tercio de esta mitad y la nariz ocuparía estas dos mitades, ¿vale? Entonces, como veréis, pues esto sería más o menos una parte y otra parte igual. Y aquí es donde ubicaríamos ojos, nariz y cara. Creo que siendo principales os debéis fijar sobre todo en esto y en esto, ¿vale? Eso sería fundamental. Si nosotros ponemos una cuadrícula en guía de dibujo, pues vemos que más o menos esta parte de ojos y nariz suman más o menos los mismos cuadrados que aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, bueno, aquí hay un quinto que comparte, ¿vale? Ambas partes. Entonces, pues la nariz ocuparía 1, 2 y 3 cuadraditos, los ojos 1 y 2 cuadraditos, la boca 2 cuadraditos y bueno, tendríamos que tener un poco en cuenta esas medidas, ¿vale? Como os digo, es todo simétrico. Yo lo hago un poco a ojo, pero bueno, es una forma de analizar un poco el rostro humano, ¿vale? Podéis hacer este ejercicio también vosotros y simplemente pues dividir la cara. Bueno, veréis que también se puede dividir incluso en horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadrados más o menos, ¿vale? Y bueno, es un buen ejercicio que podéis hacer vosotros bajándoos un rostro. Yo me haría sobre todo con lo que os he dicho de las orejas y los ojos y demás, para que os pueda valer a la hora de dibujar una cara. Veis que lo que os he dicho, bueno, son partes iguales, luego estaría lógicamente la frente y el pelo y demás, pero lo que es la línea de cejas hasta la barbilla son dos partes iguales. Vale. Esto sería pues
A mí es una de las formas que más me gusta dibujar el rostro, o sea, me gusta un poco ladeado. Aquí hay una cosa que tenéis que tener en cuenta y es el cráneo. El cráneo humano, muchas veces los dibujantes de cómic tienden a hacerlo sin tener en cuenta la parte abombada de que une el cráneo con la nuca. Es una cosa que siempre tenéis que tener muy en cuenta a la hora de dibujar el rostro, ¿vale? Por aquí vendría la columna vertebral y el cráneo es abombado en la parte trasera. Aquí iría en una calavera, aquí iría la nariz. También es un buen ejercicio que hagáis calaveras. Aquí iría la boca con el mentón, ¿vale? Y aquí iría el pómulo en la calavera, ¿vale? Más o menos. Aquí iría el ojo, que como veréis es una hendidura, o sea, el ojo está hundido, por eso siempre os digo lo del tema de las sombras y demás. Y luego aquí estaría lo que, vamos, un hueso que hay por encima de la órbita del ojo, ¿vale? Entonces, esta curvatura de aquí siempre la tenéis que tener en cuenta a la hora de dibujar. Porque yo, muchas veces los autores de cómic lo que hacen es que hacen líneas rectas o no sé, o sea, se comen y bueno, es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? Más cosas. Bueno, como veréis, a la hora de dibujar, esta parte de aquí del ojo, siempre tenéis que tener muy presente a la hora de dibujar en esta perspectiva. Siempre tenéis que tener presente el ojo, es decir, la nariz está por aquí y esta parte del ojo siempre se va a ver, siempre la tenéis que tener presente, ¿vale? Y lo que os decía, el ojo, ¿veis? Tiene aquí una hendidura. Y esto lo tenéis que tener también presente a la hora de dibujar. Esta parte de aquí. Y la boca, como veréis, los dientes no van rectos. Los dientes tienen una parte hacia afuera que tenéis que tener también muy en cuenta. Porque muchas veces se tiende a hacer, sobre todo en manga y demás, se tiende a hacer así, todo recto, la nariz por aquí y demás, y la boca aquí. Bueno, si queréis dibujar un poco realista, tenéis que tener en cuenta que los dientes van un poco salidos hacia afuera y que aquí se vería se vería parte del ojo, ¿vale? En este escorzo, ¿vale? En esta perspectiva, mejor dicho. Y luego tener también siempre en cuenta el tema de la barbilla, que se acentúa. Entonces, son cosas que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de dibujar, porque es lo que os digo, o sea, me parece bien el estilo manga, el estilo cómic, todo lo que queráis, pero a la hora de exagerar estilos es necesario conocer esto, ¿vale? La nuez y demás, y el cuello. Entonces, importante que os quedéis con lo que os he dicho, con la curva craneal. Luego, el saliente de los dientes y labios, la barbilla y que siempre hay que reflejar el ojo, porque muchas veces este ojo la gente se lo carga. La gente directamente dibuja así. No, vamos a ver. Hay que estudiar todos los detalles, ¿vale? A la hora de dibujar. Y una cosa fundamental para fijarse es el cuerpo humano. Bueno, vamos a terminar esta parte del vídeo de las cabezas, pues viendo un rostro de perfil. Pues igual que os he dicho antes, hay que tener muy en cuenta la curva del cráneo, ¿vale? Y lo que decíamos antes también, hacer hincapié en, ¿veis? Aquí está la mandíbula
concuerda con la mitad de la boca, ¿vale? Como os he dicho antes. Y luego también bastante importante, en el perfil, pues la parte de, que también hemos visto antes del cráneo, que está por encima del el glóbulo ocular. O sea, esta parte de aquí, esa curva, hay que tenerla muy en cuenta a la hora de expresar, de reflejar un rostro de perfil. Porque lo mismo, vamos a ver, bueno, a ver, el perfil griego siempre suele ser más así, en las pinturas griegas. Suelen quitar esta pequeña curva o acentuarla menos. Pero bueno, a la hora de hacer un dibujo más realista, siempre hay que tener en cuenta esa curva de ahí, ¿vale? La nariz. Luego la nariz también os la tenéis que plantear de la siguiente forma. Esto os vale para el rostro en cualquiera de sus formas, ¿vale? La nariz es así y tiene una parte aquí que baja, ¿vale? Que se crea una sombra. Pero es fundamental reflejarla correctamente, ¿vale? Porque también mucha gente peca, pues eso, a la hora de reflejar las narices, que es una de las cosas más difíciles, pues no sé, a la hora de planteárselo, pues eso es complicado, pero para conocer bien la nariz, pues lo primero que tenéis que tener en cuenta, ya os digo, es que la nariz es una montañita y aquí hay una parte que va a ir sombreada, ¿vale? Entonces, a la hora de reflejarlo, pues siempre lo tenéis que tener presente en perfil y en cualquiera de la y también, que es más difícil quizá, cuando estamos dibujando de frente. Es decir, cuando estamos dibujando de frente, a ver, un segundito, cuando estamos dibujando de frente, también hay que tener en cuenta, perdón, también hay que tener en cuenta esa parte, ese volumen de la nariz, este volumen de la nariz. ¿Veis? Esas son las partes a remarcar en la nariz. Bueno, este hombre tiene una nariz un poco peculiar. Y luego también, entre la nariz y la boca, hay que reflejar esta parte de aquí de alguna forma, sin acentuarla a lo mejor mucho, pero hay que reflejarla, ¿vale? Luego, más cosas del rostro. Bueno, aquí se suele formar una parte un poco así, bueno, yo la suelo reflejar bastante en mis dibujos, y en los cómics se suele acentuar también bastante, que casi da con los pómulos, ¿veis? Esta parte de aquí. Y básicamente un ejercicio bueno sería pues esto que estoy haciendo yo. Bajaros una foto y dibujad encima. Luego también esta parte de aquí del ojo, es un poquito, tiene un poquito más de carne. ¿Veis? También estaría bien que estudiaseis los músculos, tanto de la cara como como del resto del cuerpo. Un ejercicio bueno es esto que estoy haciendo yo. Acentuarlo simplemente con líneas. ¿Veis? Es una manera de entender esquemáticamente mejor pues el rostro y el cuerpo humano. Pues también habría que acentuar un poquito la barbilla. Así que bueno, es un ejercicio que os propongo que os vendría bastante bien. Y luego a la hora de reflejar el ojo, los ojos son círculos. Son círculos. Entonces, una cosa importante es, vamos a ver,
el lagrimal, siempre acentuarlo un poquito, ¿veis? Y dentro lo que hay es una bola, es una esfera. Entonces, a la hora de reflejar la pupila y demás, pues tenéis que tener en cuenta que la pupila, bueno, es redonda, pero según se va moviendo en el ojo, al ser un círculo, pues puede variar y pasar de ser un círculo perfecto a ser una elipse. Aquí sería un círculo y aquí volvería a ser una elipse en función de donde miremos. Igual, a la hora de reflejar el ojo, de manera totalmente de frente, o al hacerlo de un lateral. Vamos a observarlo. ¿Veis? Aquí no es un círculo perfecto el ojo. Ahí es una elipse. En esta fotografía estamos viendo que es una elipse. Y en esta otra fotografía estamos viendo que es un círculo perfecto. ¿Veis? Perdón, ¿eh? Es que con tantas capas me lío. Es un círculo perfecto. Entonces es una cosa que tenéis que tener clara a la hora de dibujar el ojo. Si lo estamos viendo de frente, pues parece casi como un pececito, ¿no? Pero si lo vemos desde esta otra perspectiva, es más triangular. Más triangular. ¿Vale? Y si lo vemos, bueno, es que en esta no se ve. Pero bueno, aquí se acentuaría más. Más triangular. Más triangular. ¿Vale? Bueno, pues este es el análisis que os estoy haciendo del rostro. Bueno, lógicamente aquí está enseñando los dientes. Tenéis que tener en cuenta que los labios sobresalen a los dientes. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el análisis del rostro y vamos a pasar a otra parte del cuerpo. Yo lo explico a mi manera, no sé si os enteráis muy bien de lo que os digo, espero que sí. Pero bueno, vamos a pasar a otra parte. Un poco el cuerpo masculino, ¿vale? Hay una regla que yo sigo siempre, hay autores que siguen la regla de las 8 cabezas y media, yo sigo la regla de las 7 cabezas. ¿Y qué es la regla de las 7 cabezas? Bueno, básicamente, si nosotros cogemos a este señor y copiamos y pegamos la cabeza 7 veces, vamos a ver que la altura del señor, tened en cuenta que está con las piernas un poco flexionadas, básicamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cabezas. Yo siempre me suelo basar en este principio para que mis dibujos sean proporcionados, ¿vale? Entonces, lo voy a quitar. ¿Y qué es lo que nos tenemos que fijar a la hora de dibujar un cuerpo masculino? Bueno, pues lo primero y fundamental es que el cuerpo masculino es más recto, está plagado más de líneas rectas que el cuerpo femenino, que es más sinuoso, más voluminoso que el cuerpo masculino. Entonces, si os fijáis, tanto las caderas y demás como del hombre tienen, bueno, lo primero, aquí una pequeña, de los riñones, tienen una pequeña curvita, ¿vale? Tenemos el pecho, fundamental, y aquí el famoso six-pack, ¿no? Los pectorales, que hay 6. Y aquí, esto de aquí, que siempre hacen en los cómics americanos, es las costillas. O sea, las costillas más o menos vendrían por aquí. ¿Vale? Pues las costillas se reflejarían ahí. Hay un músculo que afecta a esa zona. ¿Vale? Luego, la musculatura de los brazos, es que eso lo tendríamos que estudiar aparte.
Pero bueno, básicamente estaría bien que lo miraseis directamente en un libro de anatomía. Sí que deciros que en esta parte del brazo el hueso sobresale, siempre tenedlo en cuenta que el meñique tiene aquí un hueso que sobresale, que sería aquí, aunque en esta foto no se aprecia muy bien, ¿vale? Bueno, luego os hablaré de la anatomía de las manos, que es también complicado. Y luego también tenemos que tener muy en cuenta estos huesos de aquí y la cara pues es más angulosa que la cara femenina, ¿vale? Y bueno, luego hablaremos de la anatomía de las piernas, que tanto me costó. Otra cosa, el codo, los codos siempre terminan más o menos donde terminan las costillas, ¿vale? Más o menos por aquí, más o menos por aquí. Y el brazo con la mano estirada llega más o menos a, imaginad, vamos a ver, este sería más o menos por aquí el brazo, y con la mano estirada, más o menos así. Llega más o menos a mitad del muslo. ¿De acuerdo? Más o menos a mitad del muslo. Y si dividimos el cuerpo más o menos por aquí, pues tendríamos dos partes iguales. Piernas y demás, y el torso con la cabeza. Vamos a ver. Pues serían, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrados más o menos, 9, 10 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 cuadrados más o menos, porque por aquí van los órganos genitales, pues justo las piernas y el resto del torso, por encima de los órganos genitales, mide lo mismo, una mitad prácticamente perfecta, o perfecta. ¿Vale? Entonces son cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de dibujar. Esto que os he explicado sirve tanto para la anatomía femenina como masculina, en cuanto a las medidas, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir con más temas anatómicos. Bueno, aquí tenemos pues a una mujer, y esta sería la anatomía femenina, como veréis, es más curvada, y vamos a ver el tema de las cabezas, ¿vale? Lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cabezas. 7 cabezas. Esto os va a servir tanto en la anatomía masculina como femenina. Si vosotros lo que queréis es acentuar el aspecto heroico, pues metedle una cabeza más. Le metéis una cabeza más y pues queda como más heroico, más, vamos, un cuerpo más musculado y demás, con una cabeza un poquito más pequeña. Pues son las cosas que os digo, que tenéis que conocer bien la anatomía para poder jugar con ellas. Entonces, una parte fundamental de la mujer, que es muy diferente a al hombre, es la cadera. La cadera cuesta mucho reflejarla bien en una mujer. Vamos a ver. Tenemos por un lado donde termina la pierna, ¿vale? ¿Veis? Ahí va la pierna. Pero luego tenemos la cadera. Y aquí se forma una parte. Aquí se forma una parte triangular que lo hace todo muy complicado, chicos, para mí por lo menos. Seguro que las chicas dibujan mejor la anatomía femenina que los chicos. Nosotros necesitamos trabajar más porque ellas conocen mejor su cuerpo. Entonces, hay que reflejar las piernas, como os digo, son un poquito más, bueno, más curvadas, y es muy importante reflejar esta parte de aquí de la cadera, Luego los pechos, como os he explicado en algún vídeo, lo que tenéis que hacer son esta formita así y así, si queréis hacer unos pechos realistas, porque es que no consiste en hacer dos círculos. O sea, si lo queréis hacer bien, el pecho hay que estudiarlo muy bien. El pecho femenino tiene cierta caída, ¿vale? No es un círculo perfecto, bueno, a no ser que sean pechos operados,
Pero bueno, básicamente una cosa que también sirve, igual que con el ojo, es a la hora de reflejar la aureola del pezón, pensar en ella, bueno, pues si está completamente recta, pues es más redondeada, ¿no? Si está en perspectiva, pues podría ser así, ¿vale? O podría estar aquí, pues pasa a ser una elipse, ¿de acuerdo? Mirad, este mismo pecho podemos hacer que cambie poniendo el pezón aquí o directamente ponerlo aquí. Este mismo pecho puede variar si yo pongo aquí la aureola o si la pongo aquí. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental, como os digo, para darle volumen, podéis hacer también estas líneas, como con el ojo. En el ojo también podéis hacer esto para reflejar la pupila, ¿vale? Así. ¿De acuerdo? Y os guía también pues para mirar para arriba o para abajo. Pues lo mismo exactamente pasa con el pecho. Luego más cosas. Bueno, sigue el codo, como os he dicho antes, donde terminan las costillas, y la mano también llegaría más o menos a mitad del muslo si estuvieseis estirado el brazo. ¿De acuerdo? Luego, las piernas, aunque hablaremos un poco más en detalle, fijaos que son más curvas que en el hombre. Son más curvas que en el hombre, que son un poquito más rectas, ¿vale? Pero bueno, de las curvas hablamos, de las piernas hablamos luego. Así que bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a ver más temas de anatomía que espero que os sirvan. Bueno, en esta fotografía quizás se acentúe mejor el tema de la cadera que os he dicho anteriormente, ¿vale? Entonces, si os fijáis, la pierna es muy curva, perdón, a ver. La pierna es muy curva el muslo, ¿vale? Y luego aquí paramos y hay una nueva curva. Aquí hay una nueva curva. Y el pubis hay que dividirlo también en esta forma triangular para que os hagáis la idea. Bueno, aquí iría la cadera y aquí los riñones, por así decirlo, ¿vale? Entonces es fundamental para dibujar una chica tener muy en cuenta estas zonas, ¿vale? Se acentúa mucho más la cadera, es más ancha que el hombre, la cintura es más estrecha, y pues si el hombre, el torso es más o menos, vamos a ver, más o menos así, es más recto, ¿vale? Es más recto. La mujer, en cambio, tiene esta parte de aquí más sinuosa, más curva, ¿vale? Estoy exagerándolo un poco para que lo veáis. Aquí iría el pubis y luego iría la pierna, ¿vale? Haría aquí una parte recta y luego así, ¿vale? Entonces, bueno, el pecho, como hemos hablado antes, hacemos esta división así. ¿Veis? Luego también hay que ver cómo afecta el hecho de que se levante el brazo a la hora de reflejar el pecho, ¿vale? Si nosotros si nosotros levantamos el brazo, si la chica levanta el brazo, el pecho se estira hacia arriba y el pezón también, ¿vale? Entonces son cosas que tenéis que estudiar y que tenéis que tener muy, muy en cuenta. Bueno, ahora quería estudiar con vosotros el brazo y sobre todo la mano, ¿vale? Vamos a ver. Estamos viendo la mano totalmente de frente cerrada. Entonces, una cosa importante a tener en cuenta es, vamos a ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Un segundito, ¿eh? Ahora. Vamos a ver. A la hora de reflejar la mano y el puño, bueno, el dedo más grande es este. Entonces,
el nudillo siempre va a estar más alto. El nudillo del índice va a estar un poquito más bajo, con esta forma. Y van a ir creciendo van a ir bajando hasta el meñique, ¿vale? Luego, hay que tener muy en cuenta las falanges. El dedo gordo solo tiene una falange, aquí. Solo tiene una separación, el resto de dedos, como sabéis, 3. Y hay que tener muy en cuenta esta parte de aquí. Esta parte de aquí, en el hombre sobre todo, se acentúa. Y hay que tener en cuenta a la hora de reflejar las manos, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué forma tiene para reflejar las manos? ¿Cuál es la forma que más nos ayuda a reflejar las manos? Pues es el pentágono. Sería la parte de aquí un poquito más larga, un poquito más corta, otra línea y otra línea, ¿vale? Bueno, realmente sería así, mejor. Entonces, una vez hemos realizado este pentágono con esta forma de casita, aquí iría el nudillo del dedo más largo y así hasta el más corto, ¿vale? Ya tenemos los dedos para el puño, ¿vale? Bueno, más o menos, luego, pues, lógicamente habría que retocar algo, no es un pentágono perfecto, es para ayudarnos, ¿vale? Y aquí reflejaríamos esta parte del dedo gordo y ahora solo tenemos que reflejar una falange, esta, y ya iría aquí el dedo gordo, ¿vale? Para dibujar puños creo que es un buen truco el que os estoy enseñando. Y luego, como os decía, aunque aquí no se ve muy bien, en la parte del meñique, en la unión del brazo con la mano, sobresale el hueso. Lo acentuamos un poquito, ¿vale? Entonces, básicamente, tendríamos nuestro puño hecho. Bueno, tened en cuenta luego también estas arruguitas que salen por aquí, ¿vale? Y ya tendríamos el puño hecho, de una forma muy fácil. El hecho de simplificar la anatomía con formas es algo que también nos puede ayudar bastante a la hora de hacer una anatomía correctamente, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la palma de la mano extendida y también nos va a servir el truco que os he dicho del pentágono. Como veis, este es el dedo más largo. ¿Y cómo sería el pentágono aquí? Pues sería por aquí, a ver, esperad un momentito. Sería por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, ¿vale? Ahí tenemos el pentágono. Y sí que tenéis que tener más en cuenta aquí que hay 3 falanges para el resto de dedos. 1, 2 y el nudillo, ¿vale? Una falange, otra falange y otra falange. 3, 1, 2 y 3. Entonces, es complicado hacer las manos, los dedos con 3 falanges. Yo os diría que empezaseis simplemente haciendo una en el centro, ¿vale? Así. Así. Cortáis por aquí y luego ya esta la hacéis aparte. Pero haced los dedos simplemente con 2 falanges, cuando están estirados, ¿vale? Sobre todo esta. Reflejad esta. Y luego ya la otra ya saldrá sola para hacer la mano entera. Y luego tenéis que tener en cuenta este triángulo de aquí, aparte del pentágono que os he puesto, aquí se forma un triángulo para el dedo gordo que acentúa esta articulación de aquí, ¿vale? Entonces, esto lo tenéis que acentuar un poquito y luego ya el resto viene solo, ¿vale? Luego, las uñas, a mí me gusta hacerlas de una manera bastante sencillota. Vamos a ver. Si veis, esta parte es más estrecha, se engorda aquí para la falange. Yo, las uñas, me gusta hacerlas así, bastante sencillotas, sin meterme a hacer las cutículas y demás. Bueno, lo podéis hacer, ¿vale? Pero bueno, para hacer una cosa sencillita es mejor reflejarlas así, tal cual os he dicho. Y luego, obviamente, esta parte de aquí de los tendones también lo podéis acentuar, ¿vale? Y, como siempre, la parte de aquí del brazo, ¿vale? De la unión del brazo con la mano.
Pues básicamente sería, vamos a ver, un pentágono y un triángulo, ¿vale? De aquí saldría el dedo gordo, de aquí saldría el índice, ¿vale? Y como veis, los dedos reflejad en principio dos falanges. Luego ya, ¿vale? Entonces esta falange la marcamos y luego esta de aquí pues la podemos marcar a posteriori, ¿vale? Una falange, otra falange y la uña, ¿de acuerdo? Y marcamos los tendones, ¿vale? Pues es una forma sencilla de que hagáis las manos directamente de frente y bueno, espero que os haya ayudado. Vamos a seguir con las manos. Vamos a ver. El interior del puño de la mano, que también es un tema complicado, bueno, pues vamos a seguir la misma técnica, ¿vale? Pentágono, pentágono y triángulo, ¿vale? El tema del pentágono creo que es fundamental para reflejar las manos. Y tenéis que tener en cuenta que estamos dibujando en 3 dimensiones. Entonces, el puño, o sea, hay que reflejar estas dos falanges. Una está mal metida y está en la sombra, y la otra le está dando plena luz. ¿Veis? Luego, también importante a la hora de reflejar las manos, cuando se ven desde arriba, dibujar sobre todo acentuando esta parte de la palma de la mano y esta parte de la palma de la mano. Cuando nosotros plegamos, aquí hay un pliegue, entonces si nosotros hacemos la mano viéndola desde esa posición, tenemos que tener en cuenta, vamos a ver, bueno, esto es muy esquemático, ¿vale? Aquí el triángulo con el dedo gordo, ¿vale? En la palma de la mano hay que acentuar esta parte de aquí y esta parte de aquí, ¿vale? De las líneas de la mano. Y bueno, básicamente con esto creo que a la hora de dibujar manos vais a tener un poco más de facilidad, creo yo. Pero bueno, seguiremos dándole a la anatomía y todo lo demás. Bueno, aquí tenemos una mano vista desde arriba. Así que bueno, vamos a seguir con la anatomía, que ya queda menos. Las piernas. Mi caballo de batalla. Bueno, pues a ver, una forma fácil o no sé, esquemática de explicaros cómo son las piernas, pues básicamente vamos a pensar en la letra B. En la letra B, vamos a ver. La letra B, ¿vale? Entonces, la letra B en este caso sería al revés, hacia afuera sería así, la letra B, ¿vale? Entonces, ¿por qué os digo la letra B? Bueno, pues tenemos una parte aquí en curva, que la mujer, como os he dicho antes, es más acentuada. Luego, bueno, tenemos aquí la parte de la rodilla, el interior, y luego aquí otra parte en curva, ¿vale? Como si fuese una letra B, por así decirlo, para que os entendáis. Dos curvas, dos montañitas, ¿vale? Luego, en el interior es más recto. Bueno, hay que reflejar aquí el gemelo y veis que es más recto, es más forma de B, es decir, la parte de aquí, tenemos la rodilla y otra vez otra curva, una B, ¿vale? Más o menos. Y luego aquí el gemelo y la parte interna del muslo, ¿vale? Luego hay que reflejar siempre, ojo, los tobillos, o sea, termina así, por así decirlo, ¿vale?
Y bueno, el pie es una historia. A ver, siempre tenéis que reflejar el talón. Y para hacer dedos, los dedos del pie os recomiendo que hagáis circulitos. Así, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a dibujar una pierna desde cero. La B, la rodilla, interior del muslo, la parte externa y aquí el gemelo. Y aquí el tobillo. Y a la hora de reflejar el pie, circulitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así, bueno, irían así, ¿vale? Entonces, aquí le hacemos la uña del pie. Y ya tenemos en 3 dimensiones los dedos, ¿veis? Y ya podemos trabajar mejor a la hora de reflejar los dedos del pie. Y ya tenemos hecha nuestra pierna. Que me costaba a mí mucho. Bueno, aquí un poquito más planito. Vale. Pues básicamente esas serían mis clases de anatomía en el vídeo de hoy. No sé si servirán mucho. Bueno, lo del tema de la rodilla pasa lo mismo como con el ojo, como con el pecho. Es decir, aquí sería una elipse un poquito más estirada, ¿vale? Y acentuándola un poquito. Entonces, si hacemos la pierna doblada, pues sería interior plano, el exterior un poquito más abombado, rodilla, que tiene que salir un poquito, ¿vale? Y el gemelo. Y aquí ya el talón y la pierna. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente hasta aquí mi primer vídeo de ayuda al dibujo. Y bueno, no me voy a ir sin haceros mi recomendación musical. Y esta vez, pues es una canción que se ha dedicado a Chile, una canción universal, preciosa, que bueno, que creo que todos conocemos. Es una canción de Violeta Parra y es una joya y es Gracias a la vida. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que no haya sido muy rollo. Sé que el tema de la anatomía es farragoso, intento hacerlo ameno, pero es complicado. Y bueno, ya haremos más vídeos de ayuda al dibujo. Creo que esto es lo fundamental para empezar a dibujar la figura humana. Y bueno, ya os digo que me cuesta mucho trabajo este tipo de vídeos, pero haré muchos más sobre el boceto, composición, perspectiva, que ahí no tengo mucho que enseñaros. Bueno, iremos haciendo vídeos de este tipo y bueno, espero que realmente os sirvan, porque verme dibujar está muy bien, pero yo lo que pretendo es también enseñaros. Así que si me volvéis a llamar maestro, ya no me voy a volver a dar apuro ni vergüenza. Me podéis llamar maestro. No sé si seré buen o mal maestro, pero es lo que intento. A ver si os gusta el vídeo y a darle al dibujo, ¿vale? A dibujar todos, a cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por el apoyo. He llegado ya a 900 suscriptores. No me lo hubiese imaginado ni mis mejores sueños. Sois alucinantes. 1.000.000 de gracias. Y prometo seguir dando el callo. Así que nos vemos. Hasta luego.